Apreciados amigos, hace unos días hubo dos celebraciones muy importantes en Israel. El primero era el Día de la Independencia. En 14 de mayo de 1948, Ben Gurión leyó un documento declarando el establecimiento del nuevo Estado independiente judío, que sería conocido como el Estado de Israel. Y en 1967 se dio la reunificación de la ciudad de Jerusalén. Y la Knesset, el Parlamento del Estado de Israel, declaró entonces un día de júbilo, la reunificación de la ciudad de Jerusalén. Y quisiera hablar de eso un poquito, pues eso ocurrió después de la Guerra de los 6 días en 1967. Recordemos de que en noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la partición de lo que era el territorio de Palestina, que había sido un mandato que la Liga de las Naciones le había dado a la Gran Bretaña de aquel entonces, United Kingdom de hoy en día, y estuvo bajo su mandato todo ese tiempo. Pero después de la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, repito, en noviembre de 1947, se decidió la partición de ese territorio en un Estado árabe y un Estado judío. El pueblo judío reaccionó declarando la independencia del Estado judío el 14 de mayo de 1948. Pero el mundo árabe no hizo lo mismo con la parte que las Naciones Unidas decidieron sea el asiento de un Estado árabe. De acuerdo con la partición de 1947, Jerusalén debería ser un corpus separatum, quiere decir una entidad separada. Y de acuerdo con el armisticio de 1949, después de la guerra de la independencia de Israel, en la cual fue atacada por todos sus vecinos árabes, incluyendo Irak, que ni siquiera tiene frontera con Israel, entonces la ciudad antigua quedó en manos de Jordania. Y debemos de recordar que desde 1949 hasta 1967, casi 20 años, todo ese territorio estuvo bajo el dominio de Jordania. Nadie habló del establecimiento de un Estado árabe en esa región de Palestina. ¿Por qué no? No estoy seguro. ¿Por qué no? Tal vez porque pensaron de que el Estado judío no iba a durar, de que solamente iba a haber un Estado árabe en todo el territorio. Sea cual sea la razón, hubo la oportunidad de casi 20 años de establecer un Estado árabe independiente en el territorio adyacente a Medinat Israel y no se hizo. En 1967, cuando estalló la Guerra de los 6 días, el primer ministro Eshkol de aquel entonces decidió no tomar una decisión acerca de la conquista de la ciudad antigua que estaba en manos de Jordania. Tengo entendido que hasta se enviaron mensajes al rey de Jordania de no unirse a la guerra, de tal manera que eso hubiera permanecido en manos de Jordania. Pero Jordania decidió sí unirse, pero el primer ministro Eshkol dudaba qué hacer con la antigua ciudad de Jerusalén. Sin embargo, Moshe Dayan, el general de las Fuerzas Armadas de Israel, a último momento, cuando entendió que las Naciones Unidas estaban por declarar un cese a las hostilidades, decidió tomar la antigua ciudad de Jerusalén. Y efectivamente, como ya lo mencioné, el 30 de julio de 1980, la Knesset, el Parlamento de Israel, emitió una ley que se llama la Ley de Jerusalén, donde habla de la ciudad entera, completa de Jerusalén, tanto la ciudad antigua como la parte cristiana, la parte musulmán, todo es una sola ciudad. Desde luego, la parte judía de la
antigua ciudad de Jerusalén, porque siempre había lo que se llamaba the Jewish Quarter, la parte judía, más bien en castellano. Eso estaba totalmente abandonado y destruido. Y lo primero que se hizo, desde luego, fue la reconstrucción de esa parte, de la parte judía. Ahora, no estoy hablando de algo que ocurrió años atrás, siglos atrás, miles de años atrás. Estoy hablando de que eso ocurrió en nuestros días. 75 años atrás, que es el aniversario que Israel está celebrando, Israel decidió construir un Estado nuevo. ¿Qué es lo que decidió el mundo árabe 75 años atrás? Destruir al Estado judío. Yo viví en Caracas durante muchos años, y Caracas es un valle que está rodeado de montañas, altura sobre el mar similar a la de Jerusalén, un clima un tanto similar, aunque en Jerusalén puede hacer un frío que uno nunca siente en el valle mismo de Caracas. Sin embargo, nadie se está peleando por la ciudad de Caracas. O sea, los colombianos no quieren Caracas, los argentinos no quieren Caracas, los musulmanes no quieren Caracas. Sin embargo, la ciudad de Jerusalén es el centro de atención, no tan solo de los judíos, sino del mundo árabe, del mundo cristiano, de muchos que consideran de que Jerusalén es una ciudad especial. Pero tenemos que recordar que el único pueblo que siempre mantuvo relación con la ciudad de Jerusalén fue el pueblo judío. Mira, al concluir cualquier comida, uno agradece a Dios por los alimentos que ha ingerido, porque después del todo, ¿de dónde se nutren los árboles? De la naturaleza. Dios creó una naturaleza que nos propone, que también nos da alimentos. Y una de las oraciones dice, Rajemna, ten piedad, Dios de Israel, sobre tu pueblo y sobre Jerusalén, tu ciudad. Reconstruye Jerusalén, tu ciudad sagrada, rápidamente en nuestros días. Bendito eres tú, Dios, que con tu compasión vas a reconstruir Jerusalén. Y terminamos con la palabra amén. ¿Cuál es el día más oscuro en el calendario judío? Se llama Tisha B'Av, el 9º día del mes de Av. ¿Por qué es el día más oscuro, el día más doloroso? Porque es un aniversario de la destrucción del Beit HaMikdash. Los dos templos de Jerusalén, el primero y el reconstruido segundo, fueron destruidos en la misma fecha, el 9 de Av. Y durante 2000 años, judíos siempre ayunaron, rezaron en ese día, implorando a Dios para que nuevamente se reconstruya la ciudad de Jerusalén. Desde luego, el mundo cristiano también tiene sus relaciones con Jerusalén. Ahí es donde vivió Jesús gran parte de su vida. Ahí es de donde desarrolló la parte esencial de su vida y donde eventualmente fue matado, crucificado y, según los cristianos, resucitó después de 3 días. Todo eso ocurrió en la ciudad de Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén antecede a eso. Más de 3000 años atrás, el rey David designó la ciudad de Jerusalén como la capital de su reino. Por lo tanto, cuando los judíos en 1967 lograron conquistar la ciudad vieja, en realidad no era una conquista, era un retorno a la ciudad donde habían habitado en muchas oportunidades anteriores. Hace unos años hice una visita a Israel con prelados, altos prelados de la Iglesia Católica. Visitamos muchísimas iglesias, nunca sabía de antemano que había tantos lugares religiosos cristianos en Israel. Y cuando les preguntamos a los sacerdotes, a los curas, a los monjes ahí presentes, ¿cuál es su relación con el Estado de Israel? Extraordinaria fue la respuesta, porque recordemos, durante el dominio de Jordania de la ciudad antigua,
Ningún judío podía entrar a Jerusalén. No había oportunidad de construir una sinagoga, mientras que hoy en día Jerusalén es una ciudad libre a todas las religiones, incluyendo a la Islam, al mundo musulmán, porque según alguna teoría del Corán, Mohammed fue a la ciudad de Jerusalén y de allí ascendió supuestamente al cielo. Pero el Corán no menciona la ciudad de Jerusalén tal como lo encontramos en la Biblia, en los diferentes escritos de los profetas, el deseo de regresar a Jerusalén. Pero también debemos recordar de que la Jerusalén de hoy es una respuesta también a la gran tragedia del Holocausto, porque ese no fue el único evento. Hubo expulsiones de España, Inquisición de otros países de Europa, e Israel se ha convertido en el asilo, el refugio de cualquier judío en cualquier parte del mundo. Puede ser que para muchos la guerra de independencia de 1948 todavía no ha concluido. Hace apenas unos días en las Naciones Unidas se conmemoró lo que se llama Nakba, el día de la tragedia árabe por el nacimiento del Estado de Israel. Aparentemente, incluso dentro de las Naciones Unidas, el antisemitismo todavía existe, porque el único Estado por el cual se conmemora su destrucción en las Naciones Unidas es el Estado de Israel. Pero no hay lugar a duda de que Israel ha sobrepasado cualquier expectancia, cualquier anticipación de su posible progreso. Hoy en día es una potencia mundial, a nivel mundial, y tiene un producto bruto que sobrepasa a muchos países del occidente. Pero sin embargo, todavía existe ese antagonismo, y yo creo que envidia es uno de los factores principales, porque demuestra lo que en 75 años se ha podido hacer. Escuchen las palabras de Hatikva, un poema que fue escrito 150 años antes del establecimiento del Estado y que fue adoptado como himno del Estado de Israel. Mientras en nuestros corazones haya latido, el alma judía tiene deseo. ¿Deseo de qué? Hacia Sión. Nuestra esperanza no es perdida. Nuestra esperanza tiene 2000 años para ser una nación libre en nuestro estado, en la tierra de Sión, en Jerusalén. De tal manera que sionismo en realidad es el amor por la tierra de Israel. Y hoy en día tiene un aspecto político que le dio Teodoro Herzl de cómo reconquistar nuevamente la tierra ancestral y convertirla en una tierra libre. Debe de ser el compromiso de todo ser humano, hombre y mujer libre, de mantener libre la ciudad de Jerusalén, con sus puertas abiertas a todas las religiones, a todas las razas, a todos quienes quisieran hacer peregrinaje para visitarla, porque sus calles están llenas de historia, llenas de sufrimiento, pero al mismo tiempo llenas de gloria del templo de Jerusalén, que fue el centro del monoteísmo que irradió al resto del mundo. Dios dé larga vida a Jerusalén y a Kodesh, la ciudad santa de Jerusalén. Expanda un poquito más, ¿cómo se veía el Kotel, la zona del Muro de los Lamentos, bajo el dominio jordano, antes que Israel lo retomara en el año 67? Había unas pequeñas construcciones allá, pero nada importante, y apenas Israel conquistó o retornó a Jerusalén, lo que hizo fue limpiar esa parte. Desde luego, si había habitantes ahí, se les dieron casa en otra parte, y se hizo una gran explanada, porque el Muro de los Lamentos, que es el muro occidental, el Kotel, para el mundo árabe no tenía ninguna significación, y para el pueblo judío era el último remanente de lo que fue el Beit HaMikdash, porque el sitio sobre el cual estaba construido el Beit HaMikdash se construyó una mezquita luego. Bueno,
En 1967, cuando se reconquistó la ciudad antigua de Jerusalén, dicen que un rabino le pidió al general que había hecho la conquista de Jerusalén: vamos a dinamitar esa mezquita, y se terminó, vamos a dejarlo libre, vamos a ver lo que va a pasar en el futuro. El general negó la petición de ese rabino, y a lo mejor fue muy sabia, porque hubiera irritado demasiado al mundo árabe. Y además, para nosotros, la sinagoga ocupa el puesto del Beit HaMikdash en cualquier parte del mundo, y si el Beit HaMikdash tercero va a ser reconstruido, va a requerir una intervención divina, algún acto milagroso. Mientras tanto, vamos a respetar el derecho de todas las religiones para estar presentes en Jerusalén. Eso incluye también a judíos a visitar la explanada de la mezquita. Cualquier parte de Jerusalén debe estar abierta para todo el mundo. Rabino, ¿nos puede hablar un poquito? ¿Existieron milagros durante la guerra de los 6 días? ¿Se entiende que sucedió desde el punto de vista militar? ¿Cómo es posible que un país tan pequeño pudo haber vencido a todas esas naciones árabes? Bueno, y yo no sé cómo definir un milagro. Milagro no es necesariamente la intervención extraordinaria de Dios cambiando la naturaleza, como cuando el pueblo judío salió de Egipto y estaban frente al Mar Rojo, y las hordas egipcias empezaron a perseguirlas y no tenían salida. Entonces Dios le dijo a Moisés que levante la vara, y con la vara partió las aguas del Mar Rojo. El pueblo judío pasó por el fondo del mar seco, y cuando las hordas egipcias lo estaban persiguiendo, las aguas se unieron de nuevo y perecieron, y se salvaron milagrosamente. Pero hay milagros también que consisten en hechos no extraordinarios. El punto es cuándo ocurren, en el momento oportuno. Yo recuerdo, yo estaba en la ciudad de Nueva York, era junio de 1967, y tenía una radio que se prendía unos minutos antes para vestirme e ir a la sinagoga a las 6 de la mañana. La radio se encendió automáticamente, y de repente escucho noticias de que tal país están invadiendo a Israel. Yo creía que era el fin de Israel, era el principio de la guerra de los 6 días. Pero ¿qué ocurrió? De que Israel envió a sus aviones y destruyó a casi la totalidad de todos los aviones combatientes de Egipto y de otras naciones, mientras estaban todavía en tierra, sin haber levantado vuelo. De no haberlo hecho, quién sabe cuál hubiera sido el resultado de la guerra. Eso fue oportuno, que los aviones no habían despegado aún, estaban todavía en las pistas de aterrizaje o en sus hangares, y fueron destruidos. Claro, muchos pueden contar anécdotas personales de cosas extraordinarias. El gran milagro es que todos los países árabes, con las legiones, con los armamentos más sofisticados, fueron derrotados en 6 días por el Estado de Israel. Ustedes saben cuál es la población de Israel. Cuando el Estado de Israel fue creado, habían como 650, 700 mil judíos en aquel entonces. Hoy en día hay 7 millones y algo de judíos en Israel, un total de 9 millones de habitantes en Israel. Pero Israel, fíjense en un mapa, van a ver, aquí tengo un globo a mi lado, y sería interesante verlo porque ya lo he observado en otros. El nombre Israel no cabe en el territorio que se le asigna a Israel. Las letras no caben para que sean legibles, mientras que el mundo árabe tiene territorios inmensos, muchos desérticos, pero Israel era un gran desierto de cierto punto de vista también. Recuerdo, y ya se lo he mencionado, en una oportunidad tomé un vuelo desde Jerusalén al norte de Israel. Era un vuelo donde yo era el único pasajero de una sola hélice. No sé si me montaría en un avión similar hoy en día. Pero recuerdo que cuando estábamos volando de sur a norte, al lado derecho está Jordania y en el lado izquierdo es Israel. Jordania es toda marrón, Israel es toda verde. Uno no puede decir ahora de que Jordania tiene un clima malo e Israel tiene un clima bueno.
Es el mismo clima, es el mismo área, es la misma longitud, la misma latitud. Depende del esfuerzo humano. Me hace recordar que en las Américas hay una isla donde está la República Dominicana y está Haití. Media isla es Haití, que lamentablemente no sale de la pobreza, y media isla es la República Dominicana, que florece. Obviamente es el ser humano el que desarrolla la naturaleza. Dios nos da los instrumentos. El milagro es que la naturaleza nos provee de frutos, pero se requiere que el hombre siembre, que el hombre cuide el árbol, que coseche luego, que transforme el trigo en pan. Esa es la labor del hombre. ¿Hubieron milagros en la Guerra de los 6 días? Estoy seguro que sí, porque ¿cómo es posible que un país pequeñito pueda luchar contra todo el mundo alrededor y salir vencedor en 6 días?